enséñame a cuidar mi salvación, enséñame a cuidar esta salvación. Pon temor en mí para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuidé lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Una carta escrita por el apóstol Pablo a un joven ministro llamado Timoteo, hijo de un hombre griego y de una mujer judía, pero que se había profetizado acerca de él cosa buena. Alabamos a Jesús porque él ya tenía preparado algo para nosotros. Amén. No somos ajenos a él. Capítulo 4, verso 13 dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este es un texto, hermanos, que obviamente es dado a un joven ministro cristiano que estaba a cargo de una congregación. El apóstol Pablo, siendo el padre espiritual de Timoteo, le hace saber que necesita conocer las Escrituras si él va a enseñar a otros, si él va a exhortar a otros, si él va a motivar a otros. Él necesita conocer las Escrituras. Obviamente, el día de hoy lo que quisiéramos hacer es poder dar una instrucción acerca de cómo podemos leer las Escrituras, cómo poderles sacar provecho, pues trae vida al alma. Vivificado por el Espíritu Santo, puede hacer muchas cosas. Dice la Escritura que es útil para instruir, para corregir, para redarguir y para ser enteramente preparado a todo hombre para toda buena obra. Amén. Entonces vemos que el apóstol le da esta instrucción y le dice que él debe de ocuparse. Y de la misma manera, cada uno de ustedes aquí presentes que están buscando su salvación, o algunos que ya la tienen, no deberíamos de descuidar esta santa labor. Estar ocupados, estar invirtiendo tiempo en la lectura de las Escrituras. Pero no habla de una lectura al descuido, sino más bien de una lectura bien esquematizada, bien organizada, con un propósito, bajo la influencia del Espíritu Santo. Es importante que lo entendamos, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica la letra. Amén. Pero es muy importante también que entendamos que el Espíritu Santo, las verdades que Él dejó plasmadas en este libro, tienes que entender que el Espíritu Santo, cuando hace milagros porque la mano del hombre no tiene acceso a esa situación, no tiene el control de esa circunstancia, no se puede hacer nada hablando humanamente, entonces va a operar un milagro. Bueno, de la misma manera el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Si tú no estudias la palabra, jamás te va a hablar a ti por otros medios, aunque el Espíritu Santo habla en nuestra vida cotidiana. Te puede enseñar verdades a tu corazón a la hora de la meditación, a la oración, a la hora de algún evento, alguna circunstancia. Él puede abrir nuestro entendimiento, pero Él nos va a ayudar en la medida que nosotros nos dispongamos a estudiar de rodillas este libro. Él enseña verdades que están ocultas en el libro, pero obviamente a quien está buscando, así es como Él enseña. Entonces estamos hablando de que cada vez que lo leamos, a ti que te gusta leer mucho o a ti que no te gusta leer nada, este es el libro, esta es la mente, la revelación de tu Creador. Amén. Hay personas que en las pastas de sus Biblias pueden escribir la palabra maldición.
y se escribe perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque llevan mucho tiempo que ni siquiera la abren. Y es por eso que la capa de polvo puede servir como libreta para que tú puedas escribir esa palabra sobre tu Biblia. Entiéndelo. De aquí emanan las verdades que pueden fortalecernos, respaldarnos, confirmarnos. Si no tenemos el hábito de estudiar, de leer las Escrituras, el Espíritu Santo jamás nos va a enseñar verdades. Amén. Tenemos que depender del Espíritu Santo, y creo que esa debe de ser una gran razón para que te conviertas, porque el Espíritu Santo no viene a menos que tú reconozcas tu pecado, te apartes y le creas. Entonces es muy importante para ti que no entiendes nada. No vas a entender nada a menos que Él esté aquí. Te voy a decir por qué. Imagínate que nosotros estuviéramos leyendo un libro muy interesante. Y ese libro, prácticamente al interesarnos mucho, imagínate que alguien nos diera una noticia y nos dijera, ¿qué crees? Veo que estás muy interesado en esa lectura. Veo que llevas días leyéndolo. Y donde quiera que vas, ahí lo llevas. ¿Sí? Pero no sabes qué. El vecino, el que vive a un lado de tu casa, el que se acaba de cambiar, es el autor de ese libro. Él es quien lo escribió. Por tanto, algún autógrafo, algún comentario, alguna pregunta anexa, puedes ir y hacérsela. Es lo mismo. La Biblia la inspiró el Espíritu Santo. Cualquier comentario que no entiendas, tienes que ir y tocarle la puerta. ¿Me puedes enseñar esto? No lo entiendo. ¿Qué quisiste decir? He leído muchos comentarios de otros predicadores, de otros ministros, de pastores renombrados, y cada uno tiene su punto de vista y cada uno es muy respetable, pero tú no eres un comentarista, tú eres quien lo inspiró. ¿Me puedes decir realmente qué quisiste decir en este comentario? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces la ayuda del Espíritu Santo es vital. No puedes leerlo como lees el vaquero, el sensacional de chalanas o de traileros, como lees el libro de filosofía. No puedes hacer eso como lees tu Facebook. No, tienes que leerlo dándole toda la importancia que este libro demanda. Buscando el tiempo adecuado, la actitud correcta en tu corazón, para que Él te pueda decir qué quiso decir. Querido joven, entiendo que hay muchas cosas que a la ley son muy difíciles de llevar a cabo, muchas cosas que papá y mamá nos instruyen, nos mandan y que no alcanzamos a comprender. Pero si tuvieras la actitud correcta y le vinieras a preguntar al autor del libro, él ya te hubiera dado 1001 razones para que tú puedas llevar a cabo eso que se te hace difícil. Depende del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuán frecuentemente se lee este libro en la familia? Vamos todos a sentarnos, por favor, siéntense, sáquense sus Biblias, vamos a leer. Suelo hacerlo, pero soy honesto. Personalmente ha habido veces que lo hago y yo mismo siento. Y sí leí, sí hice lo que tenía que hacer. Al final cerramos, ok, o lo hago personalmente. Pero puedo sentir que solo cumplí un mandamiento. Lo puedo sentir. Y literalmente no hace muchos días atrás, literalmente le decía al Señor, no entendí, puedes hablarme. Ya lo hice, ya leí, ya hice el ritual. Pero esto no es lo que me llena. Yo necesito que tú me hables a mí. ¿Me explico? Eso es lo que tienes que buscar. Leer con la ayuda del Espíritu Santo, para que no solo sea el ritual de leer, para que tú al entrar te maravilles de todo el tesoro de sabiduría, de revelación que hay en este libro. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Cuando levantamos nuestras manos, nuestras cargas se caen. Nuevas fuerzas, Señor, tú nos das, y todo esto es posible cuando tu Espíritu Santo está en nosotros. Por amor a tu nombre, Señor, te pedimos, instrúyenos en esta noche,
hemos estado, Señor, aprendiendo sobre los sentidos. Hemos visto que hay ocasiones que tu buen espíritu viene y nos quema nuestro campo de cebada. Señor amado, por favor, háblanos hoy. No permitas que salgamos igual como entramos. En el nombre de Jesús, reprende todo espíritu de sueño, todo espíritu ajeno, Señor amado, a los intereses, al progreso de tu reino. Repréndelo en el nombre de Jesús. Permítenos que podamos estar cuerdos, sobrios y entendidos. No permitas que las aves del cielo roben la palabra. Queremos aprender hoy a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. No trae realmente sazón espiritual, de ninguna manera. No beneficia nuestras almas, no va a traer ningún beneficio, ningún impacto. Leer solo por leer no se puede crecer si solamente leemos por leemos. Nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios le pertenece, la inspiró el Espíritu Santo. Él es el intérprete, Él es el que revela las verdades ocultas. Entonces, mis amados hermanos, el Salmo 119, verso 130, nos lleva a orar al Señor y poderle decir, dice así el Salmo: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender, ¿qué dice? A los simples. Entonces, muchas de las cosas que no entendemos, cuando el Espíritu Santo las expone, nosotros podemos recibir, ser impactados, y al ser impactados, ser cambiados. Alguien dijo, si encuentras un texto en las Escrituras que te cuesta trabajo no entender, sino aceptar, dobla tus rodillas y llora todo lo que tengas que llorar hasta que te levantes y puedas aceptarlo con todo tu corazón. Es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a aceptar esas cosas. Entonces, tenemos que comprender, hermanos, todo depende del Espíritu. La luz que arroja el Espíritu vendría a ser como la luz que arroja el sol sobre la luna. El sol es figura de Dios, Él arroja su luz. La palabra de Dios es el reflejo que llega a nosotros. Si el Espíritu no la refleja a nosotros, nosotros nos quedamos en tinieblas, nos quedamos como en un eclipse. No entendemos nada. Pero si el Espíritu Santo toma la palabra, entonces nos la arroja. Y hermano, ¿quién no puede caminar debajo de una noche con luna llena y sorprenderse? Es igual. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él pueda abrirnos nuestro entendimiento. Comprendamos esa verdad. Ahora es muy importante entender. Otra de las cosas que tenemos que hacer una vez que pidamos ayuda al Espíritu Santo es meditar la palabra. Meditar la palabra. Yo no sé si algún día te han dado alguna pastilla, algún dulce. Alguien saca las pastillas y de repente reparte a las personas o reparte a los niños. Hay algunos de ellos, yo no sé cómo le hacen. A mí me pasa cuando me dan una pastilla, rápido se hace chiquita. Otros no. ¿Sabrá Dios dónde se la meten? La cuestión es que la tienen en la boca y de repente les ofrecen algo más. No, aquí tengo todavía. Y enseñan su pastilla y todavía está entera la pastilla. Esto es así. Tienes que agarrar un versículo, un párrafo, y meterlo en la lengua de tu corazón. Y ahí saborearlo. Y traerlo todo el día. Meditar en la palabra de Dios. No leer por leer. Leer por leer no le ayuda a nadie. Leer, pero con la ayuda del Espíritu Santo. 2, meditando la palabra de Dios. La palabra meditar quiere decir consideración de algo con atención y detenimiento. La palabra meditación también tiene otra definición que es reflexión íntima sobre un tema. Si te fueran a dar 7 millones de euros y te dijeran, pero usted necesita saber muy bien sus datos personales, yo te pregunto, ¿no estarías meditando para no equivocarte? Estarías muy meditabundo. ¿Cuánto más que no te van a dar 7 millones de euros, sino te van a dar una eternidad en el cielo? Cada verdad que Dios revele va a impactar tu corazón y va a cambiar tu perspectiva de la vida, va a fortalecer tu caminata. Entonces es importante, le tienes que sacar jugo a través de ejercitarte en meditar la palabra de Dios. Quiero repetir nuevamente la definición de meditar: considerar algo
con atención y con detenimiento. Tienes que ser honesto. No lees la Biblia así. Tú lees por leer. Joven, lo único que haces es tratar de cumplir el requisito por si mamá te dice, ¿ya leíste la Biblia? Ya la leí, mamá. Yo ya leí mi pasaje, ya leí mis 3 capítulos, ya leí mis 5 capítulos. Los hermanos muchas veces leen así porque de alguna manera se acerca el ministro, el hermano que los discipula. Oye, ¿estás leyendo? Sí, estoy leyendo, pero no está sacando el jugo, no está comprendiendo. No es meramente el mechón de pasto que le aprovecha a la vaca, de alguna manera lo que le va a beneficiar. Ese mechón, cuando es llevado a uno de sus estómagos, y una vez que es lleno ese almacén que tienen ellos en su cuerpo, una vez que va, ya está lleno, se echa, lo regresa, y entonces comienza a masticarlo, hasta que le saca todo el jugo, todos los nutrientes, todas las proteínas, todas las vitaminas que la tierra puso en ese pedazo de pasto, en esos kilos de pasto. La vaca la aprovecha cuando revuelca ese mechón de pastura en su boca. Eso es lo que le trae la bendición. En las cosas espirituales es igual. Leer por leer no le ayuda a nadie. La meditación es lo que va a ser tu alimento. Amén. Eso es lo que va a ser tu alimento. Entonces, nuestra meditación tiene que ser continua. Una vez que dejes de meditar en la palabra, hermano, nuestra cabeza es como un terreno al cual se le puede sembrar cualquier cosa. Ese terreno está allí, en bruto, virgen. Donde quiera que vas, las pláticas que oyes, dijo el apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, 8 horas con tus compañeros, ellos no tienen ni una pizca de piedad, ellos no hablan de la palabra, no hablan de que están buscando el perdón de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo, de que están con las maletas en la puerta esperando el arrebatamiento. Ellos no hablan de eso. Ellos hablan de muchas cosas, y por si fuera poco, por cierto, ellos hablan de muchas cosas obscenas. Entonces, imagínate tú no meditas la palabra, tú no llevas el caramelo aquí en la boca del corazón y la vas meditando, y como no tienes nada, es obvio que todo lo que tus hijas hablen, peor si tus hijas le suben al radio pura música infernal y tú estás allí sin meditar la palabra, entonces ese corazón se debilita. Le dijeron a un hombre que estuvo en un país comunista, les hacían el lavado de cerebro. Los metían a un cuarto muy pequeño, dimensiones muy pequeñas, y una bocina todo el día, 24 horas, por todo el lapso de tiempo que ellos estuvieran confinados ahí. Y decían, el cristianismo es estúpido, el socialismo es la verdad, el cristianismo es estúpido, el socialismo es la verdad, el cristianismo, el socialismo, el cristianismo, el socialismo. Todo el tiempo que ellos estaban allí, ellos estaban escuchando eso. Muchos salían afectados, muchos se convertían al socialismo, muchos salían maniáticos de ahí. Hubo uno de ellos, su nombre es Richard Rembrandt, pasó por el lavado de cerebro. Y cuando salió fogoso buscando al Señor y sirviéndole al Señor. Alguien le preguntó, ¿cómo le hiciste para soportar el lavado de cerebro? Él dijo, para el lavado de cerebro, el lavado del Espíritu Santo es la solución. Pasaba mucho tiempo meditando en la palabra de Dios. ¿Me explico? Ese caramelo no se le desvanecía inmediatamente. La dulzura, el sabor, la consistencia de ese dulce la traía aquí todo el día, todo el día, todo el día. Eso es lo que hace que una vida pueda afianzarse de las promesas de Dios. Amén. Si tú te das cuenta, el maná, ¿recuerdas el maná? En el Pentateuco nos habla de esa experiencia, caía el maná del cielo, entonces ellos recogían, y una vez que recogían lo que les bastaba, dice que después se secaba, se esfumaba, ¿cierto? No, salía el sol y ella se evaporaba. Hoy vienen a escuchar, en cuanto llegan a su casa se les evaporó la palabra. Pero dice allí que en el arca del pacto estaba las leyes, estaba la vara de Aarón, y había un pequeño recipiente donde metieron el maná y lo pusieron en el arca del pacto. Quedó como testimonio, como memorial para las futuras generaciones. Ese pedazo de maná jamás se secó, jamás se evaporó, jamás perdió su consistencia, jamás perdió su sabor.
Esa es la idea de ese maná. La palabra de Dios que no pierda su sabor en tu vida. Amén. Fuere que vivas, sigas viniendo a esta congregación, o que te vayas a otra, que vivas en este país, o que te vayas a otro, lo que pasaré, que la palabra de Dios no pierda la consistencia. La vida es como el juego de ajedrez. Tiene sus cuadros negros y sus cuadros blancos. Cuando tu pie, tu familia, cuando tu vida, tu salud, cuando tu economía está en los cuadros blancos, caray, es fácil ser cristiano. Pero cuando te toca que la mano de la divina providencia mueva la rueda y te pone en los cuadros negros, si la palabra de Dios no mora en ti, entonces tu mundo espiritual se va a despedazar, se va a desintegrar. Amén. Es importante. Número 1, leer la palabra de Dios, pero con la ayuda del autor. Para que cualquier duda que tengamos, vayamos y le digamos, ¿qué quisiste decir aquí? No entiendo esto, esto me retuerce el entendimiento, he estado buscando entender, pero no lo comprendo, ¿puedes decirme qué quisiste decir? Y él te dirá lo que quiso decir. Número 2, la meditación. Quiero volver a repetir esto, porque si no hay meditación, no hay entonces provecho en lo que estás haciendo, has perdido el tiempo, no sabes lo que estás haciendo, pronto vendrá una prueba, te vas a venir para abajo. La palabra meditación es considerar algo con atención, entendimiento, reflexionar de manera íntima sobre un tema. Pero en un mundo tan comercial, en un mundo donde el trueque es el pan de cada día, en un mundo donde las diversiones están así a la mano, en un mundo donde tenemos cadenas de televisión, tenemos cableados, tenemos redes sociales, tenemos de alguna manera la tecnología, donde tenemos falsos valores, donde tenemos la propaganda que nos asalta, que nos escupe, que nos abofetea y que nos dice que si no vivimos como ellos, que si no consumimos como ellos, que si no vestimos como ellos, que si no hacemos lo que ellos hacen, entonces haremos infelices a los nuestros. Es difícil meditar. Para meditar se necesita apartar tiempo, apartarte de los demás, dejar de oír a los hombres e ir a oír a Dios. Amén. Hay que hacerlo. Muchos de los padres, había uno que le llamaban la trompeta de oro, así le llamaban a uno de los padres espirituales, los padres de la iglesia. Ese se apartó 6 años. 6 años estuvo apartado, meditando. Cuando él emergió de ese lugar y fue llamado para ser ministro de una iglesia que estaba en Antioquía, lo que es la actual Siria, él venía con una gracia, con una fuerza, con una revelación tremenda, porque pasó mucho tiempo en la meditación. Entonces, hermanos, como iglesia, creo que podemos crecer, fortalecernos y ser de mucho provecho, porque Dios levantará muchos maestros, Dios levantará muchos intérpretes a través de meditar su palabra. Amén. Lo hará. Pero no puede levantar doctores de la ley, no puede levantar intérpretes, no puede levantar maestros si hay una vida de estudio raquítica donde la inconsistencia, el carácter mexicano se impone. Ahora sí, mañana no, y estoy emocionado, pasado no, hoy sí quiero, mañana no, y me paro temprano, después me gana. En una vida así no se puede. Se necesita tener convicción de que esta es la manera de leer. Por eso le dijeron a Timoteo, hermanos, digo, en un inicio, el texto originalmente está dado a un ministro joven, y a él le dijeron, entre tanto voy, ocúpate en leer la palabra, en exhortar, en enseñar, ocúpate, pero no se puede exhortar ni enseñar si no se conoce la palabra. Amén. No se puede de alguna manera tener un grupo para asesorarlo si no se conoce la palabra. No se puede levantar una célula si no se conoce la palabra. No puedes de alguna manera emerger en el barrio del diablo si no conoces la palabra. ¿De qué les vas a hablar? ¿Qué les vas a enseñar? Necesitamos meditar en la palabra. ¿Cuántos alaban a Jesús, hermanos? Tercer punto, necesitamos leerla, pero a la vez aplicarla. Amén. Eso es lo que necesitamos. No leer la Biblia solamente para decir, sí, ya lo sé, sí, ese texto dice así, sí, mi papá trae uno en el medallón, ese texto lo trae en el medallón. Hubo uno que me dijo, mi papá le va a poner abajo del spoiler, el poderoso de Israel. Es un texto, casi que me quería decir así. O sea, no es la idea leer la Biblia con ese propósito.
El leer la Biblia debe de tener un propósito, aplicarla. Amén. Si no la aplicamos, ¿qué caso tiene que la leamos? No tendría sentido. Entonces, cada revelación, cada doctrina de la palabra de Dios debe de alguna manera tener un propósito. Tenemos que aplicarla. Póngame atención. Para algunas personas hay muy poco en las escrituras que tenga que ver con ellos. Por eso te dije en un inicio, tienes que leerla con la firme convicción, es el libro de mi Creador. Dijo el chino cuando vio al americano que traía un ejemplar de las Sagradas Escrituras y lo vio, caminó con él y le dijo, ese libro que traes ahí, ese libro es la palabra de Dios. El americano le dijo, sí, ¿y cómo lo sabes? Porque mucho de lo que dice ahí de alguna manera me retrata a mí, habla de lo que yo hago, me describe a mí. Ese libro es la palabra de Dios, dijo el chino. Claro, el chinito, todo lo que leía lo relacionaba consigo mismo. Tenía que ver con su vida, tenía que ver con sus propósitos, tenía que ver con sus metas, tenía que ver con su carácter, tendría que ver con su justificación, tendría que ver con la condenación, tendría que aplicarlo a él. Para muchos de ustedes es más importante leer Harry Potter, un misionero. Recuerdo que fuimos a las misiones. El misionero se encerraba con sus hijos. Yo no lo sabía hasta después que me lo dijo una persona. Y se encerraba a ver Harry Potter. Cada programa de Harry Potter se encerraba a ver con sus hijos. Para él no era muy importante. Para él no había muchas cosas aquí que tuvieran que relacionarse con su persona o con su familia. Por eso mucha gente, para ellos es más importante y hallan más interesante leer Caballo de Troya, donde habla de blasfemias contra Jesús. Es más importante leer un libro de filosofía, leer qué dijo Nietzsche, leer qué dijo Engels, leer qué dijo Marx, leer qué dijo el mismo diablo, porque la gente no comprende que cuando tú lees la Biblia sin entender, aquí debe de haber algo para mí, aquí dice algo de mí, es seguro que esto habla de mí, entonces se pierde el interés. Amén. Tenemos que, como punto número 3, aplicar la palabra. Orar a Dios para que nos pueda hacer sentir la solemnidad. ¿Has sentido la solemnidad de la palabra de Dios? Viene algo. Recuerdo cuando fuimos a un curso de 6 meses, un seminario, y nos llevaron a todos, solteros y casados, y nos albergaron en ese lugar. Recuerdo que nos dejaron leer 5 capítulos, creo, diarios, y eso era lo que hacíamos. Entonces llegábamos del seminario, nos metían de alguna manera, nos asignaron ciertos lugares donde nos íbamos a quedar, y recuerdo muy bien que el lugar donde estábamos, de aquí de Chimalhuacán, íbamos 2 personas, 2 varones, y juntamente con nuestros matrimonios, y posteriormente recuerdo muy bien que eran varios jóvenes de otros estados. Recuerdo que llegábamos al lugar, nos sentábamos, comíamos, y después de eso nuestra tarea, no hacíamos nada, no trabajábamos en nada excepto nos dejaban tareas en el seminario, había que estudiar, había que leer, había que contestar, había que hacer prácticas en las aldeas. Recuerdo que llegábamos y a leer. Y había un momento, hermano, que era tan solemne la lectura, que mira, no se oía ni un ruido. Y si se llegaba a caer un alfiler, clink, 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 se escuchaba por la solemnidad que había en ese lugar. Recuerdo que llegaron y nadie contestó. Y alguien así, todos leyendo. Tocan. Y el otro decía, sí, están tocando. Ve a abrir tú, estás más cerca. O sea, así era la plática, pero nadie quitaba. Era tan atractiva la lectura, tan solemne. Había caído algo. Y en el transcurso íbamos en bicicleta, íbamos en el bus, donde fuéramos, íbamos comentando. Tienes que orar a Dios para que te haga sentir la solemnidad de su palabra. Si oras a Dios, tu vida no va a volver a ser la misma. ¿Me explico? Habrá personas que llegan, un día llegó un individuo, recuerdo que estábamos en el 90 camas, nos dijo, no, lo que pasa es que ese libro, se equivocaron, ese libro, el católico tiene más libros y tiene menos, y la verdad los monjes se equivocaron, y empezó a hablar y a decir y a desdecir. Hermano,
aunque no hubiéramos tenido una respuesta para él. Alguien le dijo, mira, yo hago con este libro lo que hace un hombre cuando entra a un restaurante y pide una rica chuleta. Comienza a agarrar el tenedor, el cuchillo, corta la carne y se come la parte jugosa. Y el hueso se lo dejamos a los que de alguna manera les gusta perder el tiempo. En la palabra de Dios es igual. Hay verdades que sabrá Dios por qué el Señor no nos las querrá revelar a nosotros. Pero una cosa es real, Él te va a revelar lo que tú necesitas para llegar al cielo. Amén. Si hay verdades de escatología, si hay verdades prácticamente en la Biblia que no las alcanzamos a entender porque no pueda ser nuestro ministerio ese, no importa. Él jamás te va a privar de que tú sepas lo que tú necesitas para llegar al cielo. No pierdas el tiempo con el hueso. El hueso déjaselo a otros. Tú cómete la carne, lo que ya entendiste. ¿Sí me explico, hermanos? Pero tenemos que orar al Señor para leer y aplicar la palabra de Dios. Entonces, cada que yo voy a la Biblia, tengo que leer con esta actitud. ¿Quién está hablando? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Dónde estaban? ¿Qué reacción tuvieron? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo les sirvió a ellos? Aplicamos lo de Timoteo. ¿Quién habló, Pablo? ¿A quién se lo habló a Timoteo? ¿Dónde estaban? Estaban prácticamente en una carta que escribió Pablo, se la envió a Timoteo. Y de alguna manera, ¿por qué se lo dijo? Porque era un joven ministro. ¿Qué fue lo que le dijo? Ocúpate, entre tanto voy, soy tu padre espiritual. Pero algunos por tu juventud te van a tener en poco, mas tú ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar la palabra de Dios. Entonces te haces muchas preguntas y debe de salir una verdad. Amén. Tienes que aplicarla. Tienes que orar al Señor. Ora al Señor para que de alguna manera puedas sentir la solemnidad. Pregúntale al Señor, pídele al Señor que te ayude a escapar de esas cosas. Cuando veo el pasaje de Esaú y veo el pasaje de, prácticamente Hebreos lo cita también el Génesis, y veo que de alguna manera a Esaú lo llaman, y de repente Jacob llega y toma la corona de Esaú. Eso me deja pensando mucho. Y eso ese texto lo traigo todo el tiempo en mi corazón. La solemne advertencia, no dejes que otro tome tu corona. La traigo aquí. ¿Sí me explico? Entonces, oraré al Señor. Debes de orar al Señor para decir, Señor, aléjame de ese pecado de profanidad. No permitas que yo te cambie por un plato de lentejas. Señor, veo el pecado de Judas. Señor, aléjame de ese pecado, que yo te vaya a cambiar por unas mugrosas monedas que se corrompen. No lo permitas. ¿Te das cuenta cómo sí tiene que ver con nosotros? ¿Sí me explico? Y antes bien, Señor, llévame por favor a esa parte donde tú bendices a la gente que guarda tu palabra. Lo tienes que aplicar. Amén. Cada vez que leas pasajes como del corazón salen los malos pensamientos, hurtos, adulterios, fornicaciones, o que leas Génesis 6 donde dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, o lees prácticamente Génesis en la parte donde dice la escritura que de alguna manera Dios había quitado la corrupción, pero de repente el hijo menor de Noé de repente va y lo observa desnudo, y por otro lado Noé se embriaga. Entonces un mensaje debe de haber para mí. Señor, ya habías matado a los malos, ¿y de dónde salieron estos malos? ¿Qué no se supone que Dios ya había matado a todos los malos? ¿Y entonces de dónde salieron estos malos? Una verdad hay ahí. Tu corazón y el mío, por excelencia, son dados a la corrupción. ¿Me explico? No puede haber otra explicación. ¿Cómo es que Dios había quitado ya todos los perversos y de repente este se embriaga y el otro lo observa desnudo? Que en el original es que lo violó. ¿De dónde? Eso me espanta. Y entonces yo llego a decir, Señor, mi corazón es perverso, mi corazón es malvado. Si tú no estás influenciándolo, yo termino haciendo lo mismo, peor que él. Amén. Tiene que ver conmigo. Por eso la palabra tiene que ser aplicada, hermano. No puede ser de alguna manera evadida, leída con ligereza. Hermano, tienes que pedirle perdón a Dios hoy.
Joven que estás aquí, que te salvó Cristo y en su momento floreció la gracia de Dios, pero que se ha ido apagando porque estas cosas han sido carentes en tu vida. Lees descuidadamente, lees soñoliento. Aún si tuvieres el buen hábito de leer en la noche, lee con estas actitudes y tú verás, toda la noche el verso está dando vueltas en tu corazón. Toda la noche está dando vueltas en tu corazón. Tiene virtud, ya sea en el día o sea en la noche. Date un buen baño y ponte a leer de rodillas. Vete a acostar y toda la noche está dando vueltas esa verdad en tu corazón, influenciándote. Amén. Entonces, pon atención. Tienes que entender que cada una de estas historias tienen que ir apuntadas a tu corazón. Tienen que motivarte a que tengas tu bravura, coraje, decisión para seguir adelante. ¿Ves, joven, la vida de José? Que cuando estuvo en una tierra ajena, sin protección, sin influencia, sin un padre espiritual, tú lo ves como dijo él cuando la mujer adúltera vino y le dijo, duerme conmigo. Él dijo, ¿cómo podría yo hacer tal maldad? Tu esposo no me ha negado nada y pecar contra Dios. Esos puntos debes de aplicarlos a tu corazón. Ver la actitud de Caleb de alguna manera, ver la actitud de Josué cuando los 10 cobardes dijeron que no y ellos dijeron, subamos, más podemos nosotros que ellos, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está ya. ¿Me explico, hermanos? Aplicarlo, personalizarlo. ¿Qué más podemos hacer? Pedirle al Señor que te haga tener interés personal en cada verdad. Hay verdades que te van a meter en camisa de 11 varas. Hay verdades que van a ser como los calcetines, que te los vas a querer y no podrán entrar porque el corazón las va a rechazar. Pídele al Señor que despierte un interés en esa verdad. Que a pesar de lo que te haga sentir, a pesar de lo que apunte contra ti, tú quieres que esa verdad se amalgame en tu corazón. Él lo va a hacer. Amén. Pídele al Señor que Él despierte interés y sobre todo en las promesas. Amén. Recuerda que estamos en otro pacto. No es el pacto de la ley, es el pacto de la gracia. Y las promesas, cuán buenas son. El hombre iba manejando un tráiler, un full, creo que llevaba un full, doble cabina, un tráiler. Y entonces él era un pagano, era un blasfemo. Y dice él que iba otro tráiler adelante de él, entonces se le hizo como que iba muy lento, cabeció y según él en una curva tenía opción de ganarle, aceleró, pero no le alcanzó a ganar. Cuando se da cuenta ya venía otro tráiler de frente. Dice él, confieso, sabía que había llegado mi fin. Agarré el volante, cerré los ojos y lo único que dije, Dios mío, ayúdame. Fue todo lo que escuché. Yo sentí que ya estaba fuera de mi cuerpo. Yo no sé cómo pasó. Cuando me di cuenta iba delante del otro tráiler y el otro venía atrás y el otro pasó. Dice una cosa, entendí. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Tú no sabes cuándo lo vas a necesitar, pero hay veces el muerto se te quiere subir. Hay veces el mismo espíritu pingo quiere regresar del pasado. Y es ahí donde tienes que agarrar las promesas. Tú dijiste que estarías conmigo. Señor, tú dijiste que te invocara en el día de la angustia y que tú me librarías y que yo te honraría. Y ahí estará el Señor. Está tu hijo agonizando, está tu hija agonizando. Pareciera que todo se perdió, no es salva. Puedes doblar tus rodillas y llorar y decir, tú dijiste que si yo creía, tú salvarías a mi casa. Son promesas muy hermosas. ¿Sí me explico? Y Él honrará su nombre. Pero es importante personalizar las verdades. Amén. Cuarto punto, leyendo lo que es Timoteo, le dijeron, ocúpate entre tanto voy en la lectura. Este tipo de lectura tenía que ocuparse, Nicolás. Así tenía que ser, Katia. No podía ser de otra manera. No podía ser.
Yo quiero apelar a tu conciencia, quiero llamar a tu juicio. A muchos de ustedes los veo que soñolean mucho, duermen mucho, y entiendo que algunos trabajan mucho. Entiendo que algunos tienen trabajos donde tienen que desvelarse o donde tienen que mañanear muy temprano, valga la redundancia. Pero estas cosas, esa forma de vida, lo único que va a hacer te va a ir debilitando. Me da mucha tristeza. En lo personal siempre traigo un ejemplar pequeño de las Escrituras en mi guantera, o lo traigo en mi bolsa, o siempre cargo mi Biblia. Siempre traigo las Escrituras. Para mí es importante leerlas. He sentido su aliento, he sentido su vitalidad. A mí me preocupa mucho quien viene a la reunión y no trae su palabra de Dios. A ver, levante su mano, ¿cuántos traen la palabra de Dios? Qué vergüenza los que no la traen. Se supone que veníamos a estudiar esto, ¿no? Es una vergüenza, debería usted pedirle perdón a Dios. O a menos que sea todo un erudito y ya se la sepa. Bueno, gloria a Dios, le felicitamos. Pero sí debe de darle vergüenza. Porque tenemos que comprender que el cuarto punto tiene que ser leer y practicar la palabra de Dios. Ya la aplicamos, ahora hay que practicarla. Si no lo hacemos, entonces lo único que haremos es estar leyendo para nuestra condenación, porque al que mucho se le da, ¿qué dice? Mucho se le demanda. Amén. Entonces, de más que leas, lee, pero no la aplica, no la vive. Pobre gente, lo único que está haciendo es amontonar juicios sobre su vida, no la vive. Está leyendo, pero no vive la palabra de Dios. El Evangelio es una noticia, es una verdad solemne que cada hombre debe de tener en su vida, ¿sí? Muy presente. Santiago 1:22, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores, todos juntos, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Pareciera que algunos leen como para no saber. O sea, se lee para saber llevar a cabo, ¿no es cierto? Pero tal parece que algunos leen para no hacerlo. Tal parece que algunos leen los mandamientos para no obedecerlos. Tal parece que los leen como para que no los llame Jesús. No debe de ser así. Debes de ser un hacedor. La virtud se encuentra no en el leer, sino en el hacer. Ahora si haces y lees, pues qué bendición. ¿Qué dirás cuando el Señor te llame? ¿Qué es lo que de alguna manera, qué argumento sacarás cuando te diga por qué no hiciste mi palabra? Leíste mucho. El fariseo tiene esa cualidad, sabe mucho. Dice la Escritura, todo lo que les digan los fariseos, háganlo. Pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Amén. Entonces la virtud no está en enseñar, la virtud está en hacer. Y cualquiera que haga uno de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que quebrante uno de estos pequeños y así lo enseña a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces te das cuenta cuánto tiempo has perdido. El tiempo, valga la redundancia. Vienes, te sientas, te sales, vienes, te sientas, te sales, y le dices a la gente, yo soy cristiano. ¿De veras? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿No portas una Biblia? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿No vives lo poco que lees? ¿Qué tipo de cristiano eres? Nadie sabe que eres cristiano. Hermanos, no se halla virtud en leer, sino en el hacer. Y eso es lo que cambia las vidas. Amén. Eso es lo que va a traer cambio a nuestras vidas. El mundo va a aprender mejor. El mundo va a estar más dispuesto a buscar a Cristo cuando Él vea que nuestras vidas se conforman más a la palabra de Dios. Si el mundo ve, si tus familiares ven, si el amigo, si la amiga, si el familiar que invitas a esta reunión ve que tu vida se conforma a las Escrituras, él va a decir, amén, quiero de eso. Pero si no se conforma a las Escrituras, pues no es interesante. Está muy bonito, pero no lo veo en ti. ¿Me explico? Entonces, amados hermanos, muy importante entender estas cosas, que Dios nos santifique, que Dios nos ayude, que Él nos prepare para el día que Él venga, nos encuentre listos para irnos con Él. Amén. Este es
el mapa, el instructivo. Este es el método para que nosotros podamos llegar al cielo. Tenemos que concebirlo así. Quinto punto, lee y ora. Esto te va a ayudar muchísimo. Ya mencionamos, número 1, la ayuda del Espíritu Santo. Número 2, la meditación. Número 3, lo aplicas. Número 4, lo vives. Número 5, lo lees y lo oras. Lo oras y lo lees. Es un juego de palabras. Oro y leo, leo y oro, oro y leo, leo y oro. Es hermoso. Muchas veces cuando meditamos, agarras un texto. Hay textos difíciles de comprender. Agarras un texto y estás meditando y pidiéndole al Señor, dame. Ahí estás meditando. A ver, y quieres intercalar, quieres comparar, compaginar con otros textos y parece que no sale la verdad. Cuando oras a Dios, Él viene y la abre. Entonces, si el paso A no funciona, el B siempre va a funcionar. Amén. Meditar es bueno, pero orar y leer es mucho mejor. ¿Sí me explico? No hay lugar para ociosos, no hay lugar para descorazonados, no hay lugar para medrosos, no hay lugar para mediocres, no hay lugar para aquellos que todavía son mexicanos. No, todo aquel que quiere ir al reino de los cielos debe de quitarse esa cultura, debe de entender, tenemos una cultura celestial, somos llamados a hacer violencia y dice la Escritura que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, ¿no es cierto? Nadie más. Corren gran peligro nuestros hijos si nosotros no somos lectores, ellos jamás serán lectores. Corren gran peligro. Entonces, orar y leer es la clave, hermanos. Tenemos que guardar estas verdades en nuestro corazón. Había un hombre que solía conseguir retos difíciles, conquistarlos en la iglesia. El ministro lo vio y le dijo, veo que el Señor te ha favorecido y cosas difíciles las has conseguido. Dijo, sí, hago lo mismo que usted. Sobre mis rodillas pido la bendición. Ah, muy bien, quebrantador de rocas, le dijo el ministro. Síguelo haciendo, vas bien. Él había encontrado el arte de conseguir cosas. Leer y orar. Orar y leer. Dios asiste. ¿No dijo el Señor que así mi mano hizo todas estas cosas y el mundo fue hecho? Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. No es ni siquiera ventaja haber estudiado en algún seminario, sino oras. Si oras y lees y estudiaste en un seminario, creo que puede ser más eficaz. Pero si tu credencial es, yo soy teólogo, yo soy esto, soy aquello, pero ni oras, pues eres un teólogo, nada más, es todo. No es meramente las credenciales lo que impactan a la gente, sino lo que sale del corazón y puede bendecir a las personas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no hemos de orar solamente o leer solamente para entender el texto, entender el pasaje. Más bien nosotros oramos y leemos para aplicar, para vivir el pasaje. Amén. Cuando solo leemos es como si camináramos con una sola pierna. Cuando leemos y oramos, corremos con las dos. Es como si el ave volara solo con una sola ala, pero ora y lee, vuela con las dos. Esa es la virtud. Es hermoso, pruébalo. Ora sobre tus rodillas, levántate y camina y comienza a platicar con el Señor, comienza a platicar. Apaga la luz, tú solo, que todos se vayan a dormir. Quédate solo y busca al Señor, Él te hablará. Porque Él está buscando atalayas, Él está buscando gente que le quiera oír. No dijo, si hubieses estado en mi secreto, yo os hubiera hecho oír mis palabras. ¿No dice eso? Quizás ya tuvieras la respuesta de tu problema desde hace mucho tiempo. El problema es que no oras y no lees. Porque cuando oras te comunicas con Él y cuando lees Él te contesta. Oras, te comunicas con Él, lees, Él te contesta. Es un juego, ¿sí te das cuenta? Ese es el número telefónico de Dios. Ahí está, 66 capítulos, 39 el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios. La leemos y oramos. Gloria a Dios.
Punto número 6. Leemos y nos probamos. Eso es importante. Qué terrible sería que yo venga aquí, lea y vengo y punta, la aplico, pero yo no me probé. ¿No sería yo el más necio de toda la tierra? Te leo, te agarro a machetazos, aviento piedras a diestra y siniestra, pero antes de venir aquí no me la apliqué yo. No es congruente. Entonces, cada vez que leas, Chucho, examínate. Segunda a los Corintios capítulo 13, verso 5. Es un estudio instructivo, hermano. Estuvimos hablando de los sentidos. Sentido de la vista, sentido del gusto, sentido del tacto. Estuvimos hablando del sentido del oído. Pero es importante la ayuda del Espíritu Santo, su palabra. Amén. ¿Cómo hemos de reprender a los demonios? ¿Cómo hemos de darle una palabra de aliento al hermano? ¿Cómo hemos de darle una instrucción a nuestros hijos? Precisamente para personas que no son dadas, la instrucción viene en la mano para aquel que no tiene el hábito de leer o que no le había visto un propósito, no le ve un propósito. Realmente se puede conseguir el favor de Dios. Somos llamados a andar por fe y no por lo que vemos, no por los sentidos. Amén. Hay ricas promesas para nosotros. Capítulo 13, verso 5 dice, todos juntos por favor, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces tienes que probar tu profesión. ¿Soy o no soy? Amén. Vas a la palabra de Dios y ella es la mejor manera de comprobar que eres o no eres. Tienes que probar tu lectura. A ver, ya leí. Hay quien dice, no, yo me he leído la Biblia, olvídate, yo la he leído de pasta a pasta. Sí, pero, o sea, pruébate. Lo que lees, ¿lo entiendes? ¿Qué no hizo eso mismo el eunuco etíope? ¿Venía leyendo o no venía leyendo? ¿Entendía? No entendía. Esto era lo que necesitaba, la ayuda del Espíritu Santo. Aplicar la palabra, probarse a sí mismo, leer y orar, orar y leer. Eso era lo que necesitaba. Bendito sea el Espíritu Santo que envió a Felipe. Le dio estos principios básicos. Nunca más volvió a ser el mismo el eunuco etíope. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que probar nuestras personas, nuestra fe. Tenemos que probarlo. Personalmente recuerdo que hallé la salvación leyendo el libro de Romanos. Estaba abrumado, estaba descorazonado, como un león enjaulado, daba vueltas, mis pecados apuntaban todos sus cañones hacia mi cabeza y me condenaban y daba vueltas. Recuerdo que me quedé en un parquecito, mi hermana menor estaba conmigo, ella estaba vendiendo, le dije, me esperas tantito, voy a caminar un rato, y yo estaba dando vueltas y vueltas en un pequeño espacio y me agarraba la cabeza, me dolía la cabeza de tanto pensar y pensar en mis pecados y daba vueltas y vueltas y vueltas y me fui descorazonado. Ella recogió su mercancía, nos fuimos caminando, yo no hablaba, iba callado, nos subimos al pequeño microbús muy estrecho, se sentó cerca de la ventana, yo me senté, suspiraba. Vino el deseo de leer. Saqué mi Biblia, una Biblia de este tamaño, que de mi morral creo que era lo único que cabía, a leer en el libro de Romanos. Pareciera como si hubieran metido una llave y le hubieran abierto, se abrió. Dios me reveló que me había perdonado. Comenzaron a caer lágrimas, muchas lágrimas. Quería levantarme y agarrar a besos hasta el chofer también. Era tanto el gozo, no cabía yo de gozo, quería gritarles, Jesús me perdonó, Jesús me ama, Él es bueno, crean en Él. Fue leyendo las Escrituras. Tienes problemas con saber si eres salvo o no eres salvo, necesitas leer las Escrituras. No hay otra manera. Esta es la palabra de Dios, esta es su espada, esta es la manera como Él se comunica. Es que tengo un problema, tengo una decisión, no sé qué hacer. Lee las Escrituras y ahí vendrá la solución. Un día le dije al Señor, necesito ver si me das permiso de cambiarme. Estoy pensando moverme hacia tal lugar. Estuve pidiéndole a Él por un lapso de tiempo.
Recuerdo, en ese tiempo trabajaba yo en un taxi y llegué yo a un lugar, una horrera, un estacionamiento que tiene unos árboles muy frondosos. Ahí me metí, me recosté un poco. Repentinamente me trajo dos pasajes de las Escrituras, los dos están en Génesis. ¡Ra! Vino el primer pasaje. A ver, enseguida, gloria a Dios. Estaba la primera respuesta. En el pasaje donde aquel pagano le dice a Abraham, he aquí mi tierra, puedes morar donde tú quieras. Gloria a Dios, eso es lo que quería saber. Y después vino otro pasaje, el pasaje de Sodoma y Gomorra. Pero los moradores de Sodoma y Gomorra eran pecadores en gran manera contra Dios. Entendí, no quieres que vaya a ese lugar, así son estas gentes. Olvidé el asunto, estoy feliz aquí. Así fue como me habló. A leer las Escrituras. ¿Sí me explico? No te vengo a hablar cosas que leí, sino cosas que me han pasado. Así es como he conocido muchas cosas. Al leer su palabra, al estudiar su palabra. Recuerdo la otra ocasión, era un día entre semana, un sábado. Despertamos, estaba mi esposa y yo estaba leyendo, hasta la fecha tengo aquí las anotaciones, todas las anotaciones que hice, estaba leyendo el libro de Génesis, saqué una calculadora, empecé a calcular los tiempos, empecé a calcular la edad de Adán, la edad de Lamec, la edad de Noé, la edad de Enoc VII, y llegué y me impacté muchísimo. Era la 1 de la tarde, estábamos en la cama con el diccionario, con un libro, con otro libro, y buscando, rebuscando. Hermano, me bajé, ni hambre tenía, y estaba yo impactado, estaba conmocionado, porque Dios me había mostrado que Adán había conocido a muchos de sus tataranietos, por así decirlo, y que de alguna manera él casi estuvo al borde de que viniera el cataclismo, cuando él murió antes, sí, un poquito antes de que viniera el diluvio. Estaba yo impactado. O sea, Señor, ¿estas cosas pasaron? Sí, sí pasaron. Gloria a Dios. Pero no fue más que estudiando. Mi alma estuvo seducida. Ahora he estado dando unos estudios en Arandas de Génesis. Hermano, me ha impactado. Y he leído el Génesis, pero más sin embargo, lo que he estudiado me ha bendecido muchísimo. Me ha impactado. He conocido cosas que han confirmado nada más mi fe. Pero no puede ser en una lectura descuidada. Y quiero decirte, no era dado a la lectura. Era dado a copiar, no estudiaba yo. Mis exámenes los pasaba copiando, era muy bueno para copiar. No leía yo. Pero cuando el Espíritu Santo vino, me hizo muy atractiva la palabra de Dios. Y para mí es muy importante, más que cualquier libro. Ahí venden muchos libros. Y muchos de ellos los he leído. Pero este está sobre todos ellos. Amén. Entonces tenemos que comprobar, tenemos que entender, leemos y no lo aplicamos, nos examinamos. Hechos 8:4, estamos por terminar. Hermanos, hemos estado hablando de la ley, hablando de obras incorrectas, obras infructuosas, cosas que no se deben de hacer, pero es importante que entiendas la gracia de Dios, Felipe. Ella está para ti. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti. Era necesario apuntar los cañones de Dios sobre tu cabeza, pero también es necesario que lo veas a Él crucificado por ti. Que lo veas a Él dándote herramientas para poder salir adelante. Es necesario. Libro de Hechos, capítulo 8, verso 4. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué dice? Anunciando el Evangelio. Juan, capítulo 4, verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, todos juntos, y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Último punto. Todo lo que leas, tienes que compartirlo. Esta es la clave. Para que Dios te dé más, necesitas compartirlo. Dice el adagio: agua que no has de beber, déjala correr. ¿Sí me explico?
Ponle un mensaje a tu camisa, ponle un mensaje a tu camioneta, ponle un mensaje a tus tenis, ponle un mensaje a tu perro, cómprale una camisa, pónsela, tatúalo ahí, que todo mundo sepa que esta palabra es la palabra de Dios. Lo que tú lees, eso lo compartes. Recuerdo en aquellos tiempos, no lo hago ahora porque Dios me proveyó de una camioneta. Está viejita, pero esa me lleva a todos lados. Pero antes tenía que agarrar mi camión y entonces iba yo a trabajar con mi mochila, mis maletas, me subía al Chimeco. Y hay veces me tomaba el espíritu y decía, habla. En medio de la gente agarrándose del tubo, tenía yo que ir a ver al chofer. ¿Me das permiso de decirles algo importante a los demás? Se me quedaba viendo como bicho extraño. Pues dile, ¿puedes bajarle un poquito? Sí, también. Aprovechaba yo para sacar la metralleta rápido porque yo sabía que le iba a molestar lo que yo iba a decir. Ya llevaba yo mis pequeños folletos y de repente agarraba al que iba conmigo, a la de sin susto, y ten, agárrame esto. No sabía lo que iba a hacer. Iba yo, le decía así, en ese momento comenzaba a predicar. Mi compañero les va a pasar a dejar unos folletos y el otro se quedaba así, vamos, vas a dar los folletos. Allí iba y daba los folletos. En el mismo metro, agarraba a las 7 de la mañana, imagínate cómo va la línea 1 del metro. Ahí mismo abría mi boca y hablando de Cristo, hablando de Cristo, hablando de Cristo y a repartir folletos. Había entendido una cosa, lo que se lee, se comparte. Y si lo compartes, Dios te da más. Pero si lo lees y te engordas, sencillamente detiene todo lo que te dio. ¿Sí me explico? Hazlo. Yo entiendo que no vas al metro, yo entiendo que hoy hay Mexibus, yo entiendo que hoy Dios ya te dio un carrito, yo entiendo todas esas cosas, pero en las tortillas, cuando vas por el agua, cuando vas por tus niños a la escuela, cuando vas a verificar, cuando vas a arreglar el taxímetro, cuando vas de alguna manera a darte un baño, cuando vas a comer, cuando vas donde vayas, aprovecha para que lo que leíste lo hables. ¿Sí me explico? Es tan hermoso. Ponía mi cassette, fíjate nada más, tenía una casetera, el bocho, es el que trae ahorita el hermano José, ese trae una casetera nada más, y yo me conseguí un cassette de la Biblia y lo metí todo el día oyendo la Biblia, todo el día, y no le hablaba a la gente para nada, excepto cuando, oiga, ¿es la Biblia? Entonces apagaba, sí, es la Biblia, y ahí comenzaba a predicar. Oiga, ¿qué es eso que está escuchando? Entonces apagaba y ahí comenzaba a predicar. Pero todo el día, hermano, me daba pasajes el Señor. Al escuchar, ya está, me frenaba, ya tengo el mensaje para el rato, ya está ahí. Así, lo que lees, lo compartes. Y Dios te da más. ¿Sí me explico? Es una forma sencilla, práctica. Ni siquiera tienes que ser un gran teólogo. Antes bien, si lees así, vas a terminar siendo un gran teólogo. ¿Cuántos alaban a Jesús? Porque conoces muchas cosas que el Espíritu te enseñará. Amén. Entonces, hoy es el gran día. Vas a tenerle que pedir perdón al Señor por tu mediocridad. Vas a tener que pedirle perdón al Señor porque tienes todavía la cultura mexicana. ¿Sabes tú que México es uno de los países que menos lee? ¿Lo sabes? ¿Sabes tú que México es uno de los países que conoce muy bien los nombres de los personajes de Walt Disney? ¿Lo sabes? Lo sabes, los conoce muy bien. Conoce muy bien los nombres de las caricaturas que están ahorita en auge. Pero no conoce nada de su historia y menos de las escrituras. Muchos cristianos de aquí es muy vergonzoso. Pero la Biblia no la abren. Pero si les dan un chic, olvídate. Ese es de Pepe el Malo. Ese es de mis zapatitos nuevos. Y se conoce todos los chics, pero no conoce las escrituras. Y no que esté mal el chic. Creo que el chic es muy bueno para gente que vas a interesar, pero no para ti que ya estás interesado, por favor. ¿Sí me explico? No, para ti es la palabra de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, terminamos. Gloria a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Una cosa sé, no temo a equivocarme. Al diablo no le va a gustar que tú comiences a leer la palabra de Dios. Pero es importante. Hoy le tienes que pedir perdón al Señor, hermano. No solamente hablo de la gente que de alguna manera no conoce al Señor. Estoy hablando de la gente que ya le conoce, pero que no lo hace. Y en conclusión, tú que no eres convertido, sábete, es a través de la palabra de Dios
como un servidor pudo encontrar el perdón, como un servidor pudo ser consolado, como un servidor ha podido obtener su alimento para dar alimento a otros. Es a través de la palabra de Dios. No en balde es el libro más leído, no en balde es el libro más traducido, no en balde es el primer libro que se imprimió de manera masiva en la impresora de Gutenberg. No en balde es el libro más criticado, no en balde es el libro más perseguido, no en balde es el único libro que se ha salvaguardado a precio de sangre, sangre de su autor y la sangre de los mártires que estuvieron dispuestos a dar su vida para que éste llegara íntegro a ti. Que el diablo no venga y te diga que los monjes se equivocaron, que quizás le alteraron, le cambiaron. Señor, entonces Dios no es todopoderoso, pero Él es todopoderoso. Y como es todopoderoso, pudo mantenerlo íntegro, sano y salvo, con todo lo que tú necesitas para ser salvo, por la sangre del Cordero. Entonces no desconfíes. Está escrito por un sinfín de escritores, de entre ellos gente de sangre noble, algunos de alguna manera gente de campo, otros más profetas, otros más hombres de guerra. Una gran variedad de escritores, muchos de ellos no se conocieron, mas sin embargo nunca se contradicen. Moisés no conoció a Pedro, Ezequiel no conoció a Santiago, Oseas no supo nada de David, por así decirlo, no lo conoció, y más sin embargo cuando lees las escrituras ninguno de ellos se contradice. Y alguien dijo, ¿por qué le faltan los libros que le sobran a la Biblia católica? Bueno, el canon se cerró en el primer siglo. El Espíritu Santo, que es el que lo conformó, Él es quien autoriza, Él es quien dio dirección de qué libros deberían de estar plasmados en esta biblioteca. De hecho, la palabra Biblia es pequeña biblioteca. Él es quien de alguna manera escogió cuántos libros y qué libros serían. Los demás que le sobran a esa Biblia católica, bueno, se les conoce como libros apócrifos. Tienen muy buena historia, puedes leerlos, hablan de los macabeos, hombres celosos que pelearon por ciertas cosas, muy buena historia. Pero si tú eres atento, leerás en algunos de sus escritores que al final dicen, pues soy humano, pude haberme equivocado, pero lo hice de buen corazón. Ah, ok, qué bueno que reconoce que usted lo escribió. Pero en los demás nunca verás en el libro de Pedro, en el libro de Juan, en las cartas de Pablo, nunca verás en el Pentateuco que al final Moisés, Pablo, Pedro dicen, discúlpenos si nos equivocamos, no dicen eso. Al contrario dicen, quiero que sepáis que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y no trajeron la profecía como de sueño alguno, pensamiento alguno. Entonces tú puedes creer en la palabra de Dios. Léele la Biblia a tus niños, léele la Biblia al anciano enfermo, léele la Biblia a aquel que está encadenado, que está en prisiones, que está preso del alcohol, de la droga, y tú verás que ella es como una espada que quebranta, que traspasa, que penetra y rompe, penetra las coyunturas, huesos, tuétanos hasta partir el alma, dice la Escritura. Esta es la palabra de Dios. La tenemos nosotros, Él nos la dio. Observas la misma verdad, se te dice de otra manera, se te explica de otra manera, el Espíritu Santo es Dios. Pídele perdón al Señor por haber descuidado su palabra. Tú personalmente, joven, que puntualmente entras al chat, puntualmente entras a tu Facebook, puntualmente entras a tu WhatsApp, contestando, y eres tan hábil que nada más se te ve como los dedos se mueven como gacela. Dices, caramba, qué habilidad, pero la Biblia la tienes descuidada. Escudriñad su palabra santa, nos mandó nuestro Señor. Testimonio da de mí, Él dijo,
y encontraréis perfecta paz. Preciosa luz que en mí brilló, la palabra del Señor. Es lumbrera mi camino, es mejor que oro fino, me conducirá al hogar celestial. Lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra, Señor, mi corazón. Quiero ponerla por obra, Señor, y cada momento amarte a ti. Preciosa luz que en mí vivió, la palabra del Señor. Es lumbrera mi camino, es mejor que oro fino, me conducirá al hogar celestial. Pídele perdón, hermano. Pídele perdón por haber descuidado la palabra. Pídele perdón porque te la pasas leyendo más otras cosas que lo único que hacen es llenarte de vanidad y contaminar tu alma, llenarte de afán. Pero la palabra de Dios está empolvada. Pídele perdón, tú que la lees mucho pero no te la aplicas. Pídele perdón. Pídele perdón, tú que la lees con la intención de debatir, con la intención de contender, pero no la aplicas como quien busca algo que tenga que ver con él. Pídele perdón, tú que solamente la lees porque tu papá te lo demanda, tu mamá, pero no la meditas, no reflexionas, no te pasas tiempo pensando en ese versículo, buscando sacar la verdad. Pídele perdón. Tú que eres bueno para los albures, que te grabas perfectamente la letra de tu artista favorito, pero no sabes dónde están los libros, ni sabes nada de la palabra de Dios. Pídele perdón. Escudriñad su palabra santa, nos mandó nuestro Señor. Testimonio da de mí, Él dijo, y encontraréis perfecta paz. Preciosa luz que en mí brilló, la palabra del Señor. Es lumbrera mi camino, es mejor que oro fino, me conducirá al hogar celestial. Preciosa luz que en mí brilló, la palabra del Señor. Es lumbrera mi camino, es mejor que oro fino, me conducirá al hogar celestial. Es muy triste, pero estás dispuesto a comprarle un celular a tu hijo y no la palabra de Dios. Conoce muy bien las aplicaciones, cómo manejarlas, conoce cómo entrar, salir, apagar, cómo bajar videos, cómo poder hackear inclusive documentos, sabe muchas cosas, pero no tiene una Biblia. O si la tiene toda deshojada. ¡Qué vergüenza! Ahí solamente se puede reflejar, se puede ver claramente el valor que le tienes, en qué posición está la palabra de Dios. Pudiste comprarle un celular, pero no tiene Biblia. Eso debe de mandarte un mensaje. Ese es el valor y la importancia que le das a la Biblia y al corazón de tu hijo. Pídele perdón a Dios. Creo que si nos habló con el fin de podernos corregir y sanar. Ese es el propósito. Dile: perdóname, Señor, es cierto, no le doy valor a tu palabra. Quiero cielo, pero desconozco las instrucciones, las reglas del juego.
Quiero ser fuerte, pero desconozco las promesas. Quiero guardarme de mi maldad, pero ignoro los juicios que son decretados en tu palabra. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Vamos a orar. Vamos a pedir el favor de Dios. Ahí en tu lugar, creemos que le has pedido perdón a Dios de todo corazón. Le vamos a pedir que derrame sobre ti un espíritu de interés, un espíritu que vuelva el corazón tuyo hacia la palabra de Dios, que despierte el interés, en otras palabras, y que no solo lo despierte, sino que te lleve a tener tal amor que muchas horas de sueño sean sacrificadas y que sean estimadas en nada a causa del gran deleite y la gran bendición espiritual que consigues a través de leer la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos pidiéndote perdón por la gran negligencia, el gran pecado de haber descuidado tu palabra, Señor. ¿Cómo pues enseñaremos a los demás? ¿Cómo pues seremos exhortados? ¿Cómo pues nos defenderemos? ¿Contraatacaremos contra el diablo? ¿Cómo pues se sanarán los enfermos si no conocemos tu palabra? Perdona este grande pecado de esta congregación. Envía un espíritu, Señor amado, que nos tome al tal grado que podamos nosotros ser semejantes al hombre sabio que saca buenas cosas de su corazón, ser semejantes a aquellos copistas que hacían todo un arte, toda una vocación de la transliteración de tu palabra, Señor. Padre amado, despierta en nosotros, levanta jóvenes con ese don, con ese talento de ser escribas de tu palabra, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos, Señor amado, reprende todo espíritu de mediocridad, todo espíritu, Señor amado, de sueños, Señor, todo espíritu, Señor amado, que quiera quitar, Señor, el interés por tu palabra, en el nombre de Jesús. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré.
tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Porque yo te obedeceré. Porque yo te obedeceré. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gracias, gracias Señor por habernos dejado tu palabra. Gracias, gracias Señor, porque no estamos en tinieblas. Con nosotros está tu palabra. Esa lámpara que alumbra en un lugar oculto, en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Amén. Gracias. Amén.